En las laberínticas y estrechas calles del histórico barrio gótico de Barcelona, donde cada adoquín susurra historias de siglos pasados y la brisa marina trae ecos del puerto, vivía un niño pequeño, Leo. Leo, a sus 6 años, habitaba en su propio mundo silencioso. Un mundo donde las palabras eran un enigma incomprensible, y el contacto físico, una barrera insuperable que lo aislaba de todo lo que le rodeaba. Los médicos habían sido claros, sus voces resonaban como ecos fríos y definitivos en el corazón de su madre. Clara, señora, es poco probable que Leo desarrolle el habla. Su capacidad para conectar con el mundo exterior será, en el mejor de los casos, muy limitada. Clara, día tras día, sentía como la esperanza se escurría entre sus dedos como arena. Su corazón se rompía en 1000 pedazos por la distancia invisible que separaba a su hijo del resto del mundo, de ella misma. Cada silencio de Leo era un grito mudo en el alma de su madre, una súplica desesperada por una conexión que parecía imposible. Clara, una mujer fuerte pero agotada por años de terapias infructuosas y miradas de compasión que no entendían su dolor, se aferraba a cada pequeño progreso, a cada minúsculo indicio de conexión. Pero la verdad era que la frustración y la soledad la consumían. Las tardes eran especialmente duras. Mientras otros niños jugaban y reían en las plazas del gótico, Leo se mantenía apartado, absorto en sus propios patrones, a salvo del caos del sonido y el contacto. Su vida era una rutina meticulosa, cada cambio una potencial crisis. La idea de añadir un animal a ese delicado equilibrio era impensable, una preocupación más para una madre que ya cargaba con el peso del mundo. Las noches a menudo se pasaban en vela, Clara revisando libros y foros en línea, buscando cualquier pista, cualquier nueva terapia, cualquier rayo de esperanza que pudiera abrir el mundo de Leo. Había probado de todo, desde terapias de integración sensorial hasta dietas especiales, desde sesiones de logopedia intensivas hasta musicoterapia. Pero los resultados eran mínimos, y la burbuja de silencio de Leo persistía, impenetrable. La escuela había sido otro desafío. Aunque intentaba integrarse en un aula con apoyo, la sobrecarga sensorial del entorno y la dificultad para comunicarse con sus compañeros lo llevaban a encerrarse aún más en sí mismo. Las llamadas de los maestros eran frecuentes, llenas de buenas intenciones pero escasas de soluciones. Leo es un niño especial, Clara. Tiene un mundo interior muy rico, pero le cuesta compartirlo, le decían. Pero, ¿cómo se comparte un mundo cuando no tienes las herramientas para expresarlo? Clara soñaba con escuchar la risa de su hijo mezclada con la de otros niños, con una simple conversación, con un te quiero, mamá que nunca había oído. Hasta aquella tarde lluviosa de noviembre. Una de esas típicas lluvias barcelonesas que transforman las calles adoquinadas en espejos brillantes, reflejando la luz tenue de las antiguas farolas y el vibrante color de los paraguas. Clara, volviendo a casa del mercado de la Boqueria con el peso de la compra y la preocupación en sus hombros, aceleró el paso por un callejón poco transitado, un atajo que rara vez usaba, buscando refugio de la persistente llovizna. Fue entonces cuando escuchó un maullido débil, casi inaudible, un sonido que apenas rompía el murmullo de la lluvia y el eco de sus propios pensamientos. Provenía de entre unos contenedores de basura, donde el olor a salitre del mar se mezclaba con el aroma a flores viejas. Allí, acurrucado y empapado, con los ojos grandes, redondos y asustados, se encontraba un pequeño gato atigrado, tan diminuto que parecía un puñado de pelo mojado, apenas una sombra en la penumbra del callejón. Era Luna. Un impulso, una fuerza irracional de compasión que Clara no supo de dónde venía, una chispa que ignoró toda lógica y precaución, la obligó a agacharse. El gatito temblaba incontrolablemente, más por el miedo y el abandono que por el frío de la lluvia. Clara sabía que Leo no toleraba el contacto, que la casa era un santuario de silencio y orden, meticulosamente mantenida para evitar cualquier estímulo abrumador. Un animal en casa era un riesgo enorme,
una interrupción no deseada en un equilibrio tan frágil. Pero algo en los ojos de ese gatito, una súplica muda que resonaba con la propia soledad de Leo, le dijo que debía intentarlo. Una voz interior le susurró que quizá, solo quizá, esta pequeña criatura tenía un propósito. Recogió a Luna con cuidado, sintiendo el diminuto corazón latiendo frenéticamente contra su palma, un latido que, extrañamente, le infundió una extraña sensación de calma. Cuando Luna fue llevada a casa, Leo, como de costumbre, se mantuvo distante. Miró al gatito desde lejos, sin la menor señal de interés, curiosidad o emoción. Para Leo, cualquier objeto nuevo era una anomalía, y un ser vivo que se movía impredeciblemente, una amenaza potencial a su orden establecido. El gato, sin embargo, con una sabiduría innata que trascendía su tamaño y su experiencia callejera, no se rindió. Era como si Luna, de alguna manera inexplicable, comprendiera las invisibles barreras que rodeaban a Leo. Durante días, Luna se movía por la casa con una paciencia infinita, una persistencia silenciosa. Dormía a los pies de la cama de Leo, como un pequeño guardián peludo. Lo seguía silenciosamente por las habitaciones, como una sombra juguetona, intentando interactuar con sus juguetes, siempre manteniendo una distancia respetuosa, como si entendiera que el espacio personal de Leo era sagrado. No maullaba fuerte, no saltaba, solo existía en su órbita, un compañero silencioso en su universo. Días se convirtieron en semanas. Clara observaba, con el corazón en un puño, cada interacción, cada no interacción, cada pequeño gesto. El progreso era casi imperceptible, una danza lenta de acercamiento y retirada, hasta que una tarde ocurrió el milagro. Leo estaba absorto en sus bloques de construcción, apilándolos meticulosamente en una torre perfecta, el aire a su alrededor denso con su concentración. Luna, sin hacer ruido, como un fantasma de 4 patas, se acercó sigilosamente, y con la delicadeza de una pluma, casi imperceptiblemente, rozó su pequeña nariz rosada contra la mano de Leo. No hubo un sobresalto, no hubo un rechazo abrupto, como Clara había temido tantas veces. Solo un momento de quietud, de asombro suspendido en el aire. Por primera vez en años, el rostro de Leo se iluminó con una expresión que Clara nunca había visto, una chispa de reconocimiento, un destello de curiosidad, no una sonrisa completa, pero algo innegable. Sus dedos, que antes rehuían cualquier toque, que se cerraban ante la idea de una caricia, se movieron lentamente, con una torpeza conmovedora, hacia el suave pelaje de Luna. Un pequeño maullido de contento de Luna, un ronroneo vibrante que llenó el silencio, y Leo, con una lentitud que rompió el corazón de su madre y le llenó los ojos de lágrimas silenciosas, empezó a acariciar al gato. Esa caricia, tan simple y tan profunda, fue el primer ladrillo de un puente invisible que el amor estaba construyendo entre dos seres que parecían tan diferentes. Fue un suspiro de alivio para Clara, el primer rayo de sol después de una tormenta eterna que había nublado sus días. Con Luna a su lado, Leo empezó a cambiar de maneras que los terapeutas y los médicos nunca pudieron lograr. Luna se había convertido en la voz de Leo, su terapeuta peluda, su puente hacia el mundo. Con cada caricia, con cada ronroneo que reverberaba en su pequeño cuerpo, Leo ganaba confianza. Los pequeños sonidos, que antes eran solo ruidos aleatorios y sin sentido, empezaron a tomar forma, a organizarse. Tarareaba melodías que escuchaba en la radio, imitaba los maullidos juguetones de Luna. Y un día, el día que Clara había soñado y por el que había orado, ocurrió. Mientras Luna ronroneaba dulcemente acurrucada en su regazo, Clara escuchó una palabra. Débil, apenas un susurro que apenas rompió el silencio de la habitación, pero inconfundible. Luna. Las lágrimas rodaron por el rostro de Clara, lágrimas de pura alegría, asombro y una gratitud infinita. Leo, su Leo, había hablado. Y Luna, su pequeña Luna, había sido el catalizador.
El milagro se había manifestado. El mundo de Leo, que antes era una burbuja impenetrable, un universo autocontenido, comenzó a expandirse, a conectarse con el exterior. Empezó a mirar a otros niños en el parque del barrio gótico, a observar sus juegos con una curiosidad nueva, incluso a intentar interactuar con ellos, algo impensable antes. Ya no se escondía de los ruidos de la ciudad, las sirenas, el bullicio de los turistas, el trajín del mercado, todo se volvía parte de un tapestry sonoro que ahora podía tolerar. Su mundo silencioso se llenaba de los sonidos de la vida, de las risas de otros niños, de las preguntas de su madre, y de la palabra luna que repetía con una felicidad contagiosa y una claridad creciente. Luna no solo le había dado una voz, le había dado un amigo, un confidente incondicional, y la valentía de explorar el mundo más allá de sus miedos y limitaciones. Juntos, Leo y Luna, se convirtieron en una vista familiar en las calles del gótico, su extraña y hermosa amistad un testimonio silencioso del poder del amor. La historia de Leo y Luna trascendió los muros de su hogar. Los vecinos del barrio, que habían conocido la lucha de Clara y el aislamiento de Leo, comenzaron a notar el cambio. Una sonrisa aquí, un pequeño saludo allá. La terapeuta de Leo, al presenciar la transformación, quedó asombrada. Nunca antes había visto un progreso tan rápido, tan espontáneo, admitió. Luna se había convertido en una parte vital de las sesiones de Leo, su presencia calmante y su interacción constante eran más efectivas que cualquier técnica. Las miradas de compasión se transformaron en miradas de asombro, y luego, en sonrisas de alegría. Leo y Luna se convirtieron en un símbolo de esperanza, no solo para su familia, sino para toda la comunidad que había sido testigo de su milagro. Las familias con niños con autismo contactaban a Clara, buscando consejo, buscando esa misma chispa de conexión que Luna había encendido en Leo. La pequeña gata atigrada, rescatada de la lluvia y el abandono, había tejido una red de amor y comprensión que se extendía mucho más allá de su pequeño hogar. ¿Quién iba a imaginar que esta pequeña y peluda criatura, rescatada de la soledad de las calles de Barcelona, no sería solo un gato, sino el mismísimo milagro que cambiaría la vida de Leo para siempre? Esta es la verdadera historia de una amistad increíble, llena de amor y esperanza, que floreció en el corazón del barrio gótico. Una historia que nos recuerda que a veces, la sanación más profunda, la conexión más pura, y la mayor alegría, llegan de los lugares más inesperados y en las formas más humildes. Un maullido, una caricia, y la vida entera puede transformarse. Porque el amor verdadero, ese que no pide nada a cambio, tiene el poder de derribar todas las barreras, incluso las invisibles que separan a un niño de su propio potencial. La historia de Leo y Luna es un faro de luz para todos aquellos que buscan la esperanza en los momentos más oscuros, un testimonio de que el corazón puro, ya sea humano o animal, puede obrar las más grandes maravillas. Si esta conmovedora historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder de la conexión inesperada y en los milagros cotidianos que se esconden a plena vista, dale me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos y familiares, con cualquiera que necesite recordar la belleza y la fuerza de la empatía. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias reales que te harán creer en la magia de la vida, la bondad del espíritu humano y el amor incondicional que los animales nos ofrecen. Queremos construir una comunidad donde estas historias inspiren y nos unan. ¿Conoces historias similares de mascotas que han cambiado vidas, o de conexiones inesperadas que han transformado el camino de alguien? Compártelas en los comentarios, nos encantaría leerlas. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que os demostrará que los milagros aún existen y que la esperanza nunca muere.